será de la tapa del diario Crónica Mañana, espiamos allí, esa es la mesa roja, ahí está todo. Yo les digo, ahí está todo. Se escapan, pero ahí está todo. Yo quiero saber qué pasa en esa mesa roja. Quiero que me cuenten de esas reuniones. Pero en tanto, llevamos cada uno de los temas, en este caso la información, es la información del ámbito policial. Y claro, Marilena Ripeta es nuestra especialista y allí nos va a encontrar con varios temas. Uno de ellos tiene que ver con un detenido, o por lo menos el dato que tenemos con respecto a Ezequiel Fernández, es un hombre que se le ha dictado la prisión preventiva. ¿De quién estamos hablando? Sí, él está acusado de haber engañado a un grupo de padres con que iba a entrenar a sus hijos chiquitos para jugar al fútbol, primero de forma gratuita y después les cobraba, pero muy poco, esto en Parque Saavedra. Lamentablemente, por la cámara Gesell y por situaciones que una mamá detectó, encontraron con que abusaba, o de esto se lo estaba acusando, de los chicos. No se sabe exactamente de cuántos, pero al menos de uno, que es el 1 o 2, que son los que declararon en cámara Gesell, por lo que se había dictado una orden de captura, hacía 8 meses que estaba desaparecido, finalmente lo encontraron acá mismo, en Capital, no se había ido, estaba en el barrio de Once, seguía comunicando por Facebook, pero usaba los locutorios, todos sabemos que bueno, es una forma de quien quiere evadirse de la justicia, de lograrlo, porque bueno, no, es más difícil determinar de dónde salió la comunicación. Lo cierto es que este hombre está detenido, va a tener que dar explicaciones a la justicia. Hay declaraciones y testimonios de las cámaras Gesell, que recordemos que son muy contundentes en general, sobre todo cuando se trata de niños chicos que no tienen determinado vocabulario para explicar determinadas cosas y las especialistas en ese ámbito logran sacar lo que muchas veces no deja pruebas porque son abusos sexuales. Entonces no hay nada en el cuerpito de las criaturas que permita demostrar el delito, pero sí en lo que ellos pueden relatar. Sí, es tremendo porque lo que hace este hombre, o lo que hacía este hombre, esperemos que no lo haga nunca más y que esto llegue a partir de la acción concreta de la justicia a una condena ejemplar. Se aprovechaba, buscaba chicos en las plazas y también incluso había cambiado su nombre, porque podía haber sido detenido antes, pero él había cambiado su nombre. Sí, esto es un accionar común en los pedófilos, hay que ver si tenía ya algún otro antecedente previo, pero sí, como vos decías, primero era encontrarse con los chicos en la plaza, lograr la confianza de los padres, en este caso además eran chicos vulnerables económicamente, porque bueno, entonces se encontraban los padres con que había alguien dispuesto a enseñarles a jugar al fútbol, primero de manera gratuita, después por muy poco dinero, y suelen tener hacia el adulto y hacia el afuera una imagen agradable socialmente, simpáticos, suelen ser muy entradores. Y después, bueno, con el chico empiezan a usar la perversión, que puede ser bajo amenaza o confundiéndole la cabecita a una criatura que no sabe qué está bien, qué está mal. Por eso es tan importante la educación sexual también en los colegios, para que los chicos tengan conciencia de su propio cuerpo, de qué partes se pueden o no tocar, que, sobre todo si esta persona es un desconocido. Y por eso es importante para que el chico pueda saber, porque también puede estar, por un lado, sabiendo que está mal, bajo amenaza, y por otro lado la otra, o sea, la perversión más psicológica, donde el chico tiene cariño por este adulto y no sabe que su cabeza por ahí no llega a dimensionar que lo que le está haciendo está mal, y que además, por supuesto, le va a generar trastornos. Hay detalles muy desagradables para decirlos a esta hora, pero bueno, en la cámara Gesell los chicos contaron cosas muy terribles que este hombre les hacía hacer. Ojalá finalmente llegue al punto exacto de la condena, el justo, ni más ni menos que eso. Hay otro tema que es importante en relación al ámbito policial y que además tiene que ver con el día a día de los porteños, en lo que implica manejar de tal o cual manera, en lo que implica manejar borracho, en lo que implica para un conductor profesional manejar borracho, porque estamos hablando de 2 muertes. 2 personas que venían de ver un partido de fútbol, plenos de alegría finalmente, porque eso implica de un padre con un hijo ir a ver un partido de fútbol, y la manera más brutal
de quitarles la vida, algo tremendo. Sí, se trata en este caso de un policía, la víctima, Adolfo Carvalho, que iba con su hijo de 17 años, que regresaba de un partido de fútbol, como vos decías, hizo todo bien en el sentido de que él había frenado en el semáforo y avanzó con la luz verde. Nunca se imaginó que lo iba a embestir nada menos que un camión, que tampoco es muy común que por el barrio de Villarreal circule un camión. Y que además iba a tanta velocidad, aparentemente por las primeras versiones, obviamente que esto es todo materia de pericias, iba a 100 kilómetros por hora, no pudo ni siquiera frenar cuando destrozó este auto, sino que siguió, se tragó a otros autos que estaban estacionados y que por suerte no había nadie, sacó prácticamente 2 árboles, no digo de raíz, pero sí los destrozó, hasta que se incrusta en un semáforo y queda medio como complicando a una casa, la estructura de una casa. Aparentemente iba, además en este camión iba una nena que era... 6 años. Sí, que se supone que es la hija del dueño del camión, que no es el que manejaba, que es el chofer. Como vos decías, un chofer profesional no puede tener, o sea, tiene que tener 0 alcohol en la sangre. No puede tener nada de alcohol alguien que maneja un camión según la ley. Esta persona que tiene 34 años tenía 0,64 de alcohol en sangre. La mínima permitida es 0,5, pero recordemos entonces que para un conductor profesional, o sea, alguien que puede manejar un camión, tiene que tener 0,0. No se sabe de dónde venía, si venía de una fiesta, venía de un asado. Bueno, la cuestión también es, hoy a la mañana una vecina contaba que porque en el camión iba la mujer del dueño con la hijita de 6 años, que esta mujer contó que el conductor, que era el chofer, insisto, no el dueño del camión, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, estaba descontrolado en el sentido de que estaba discutiendo aparentemente por teléfono con la mujer. Es tremendo, todo lo que vemos es tremendo, ese video es tremendo que haya pasado algo así, no hay respuestas sanas que se puedan dar de un hecho como este. No, y esto pasó cerca de las 11 de la noche, por eso no hay que lamentar más víctimas, no porque crea que todos víctimas no es terrible, sino porque bueno, que si hubiera habido más gente circulando, es evidente, en el video se ve que a este hombre el camión se le va absolutamente de control, habrá que ver en las pericias si fue alguna falla mecánica en ese sentido, pero lo que no va a poder justificar es la velocidad a la que iba y el alcohol en sangre. Y si realmente estaba teniendo una discusión con su mujer por teléfono, todo va a agravar muchísimo más la situación de esta persona. Lo que no tiene retorno es la vida de este policía y de su hijo de 17 años. Gracias, María. No, por favor. Como siempre, la información precisa en el ámbito policial, María Elena Ripeta, y la posibilidad de acceder también a la información internacional, claro, con el especialista Gastón Monjes. Cuando hablamos de lo que ocurre en Estados Unidos, hablamos de lo sucedido en Nueva York, otro atentado, pero ya hay un detenido. Y sobre todo por estos tiempos en Estados Unidos, todo lo que pasa tiene que ver con las repercusiones políticas que se dan al respecto. Porque, y bueno, tiempos electorales, esto funciona así. Las repercusiones tienen que ver con declaraciones, un hecho tremendo, el ocurrido. Hay un detenido, Gastón, bueno, podemos hablar de certezas en cuanto a esta detención, pero también es cierto que hay cuestiones todavía por resolver. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordemos que Nueva York está en estado de alerta máxima por la serie de bombas que fueron colocadas, algunas llegaron a detonar y a provocar decenas de heridos, y la detención de un afgano, Ahmad Rahani, de 28 años. Decíamos que está en alerta máxima, no solo por estos hechos, sino porque recordemos que también se está desarrollando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, allí están los presidentes o mandatarios de todo el mundo. No solo eso, sino que las autoridades locales recibieron llamados en los que les indicaron que habrá más atentados. Si es real o simplemente alguien que se está aprovechando del miedo y de la situación para generar todavía más caos, aún no se sabe. El alcalde de Nueva York